Muchas gracias, Rafa. Bien, primero estaba revisando en el grupo de WhatsApp, amigo, que el archivo que enviaste no tenía este golpe bajo que has hecho al momento de presentarnos a Sebastián y a mí, porque no veo Ah, dónde en lo esa lista de revisaste. preguntas Tanto era el venía, miedo que lo revisaste. Yo no lo abrí. Yo no lo abrí. Ya les venía cuento. esta parte de que, de que nosotros, digamos, tenemos serios encuentros sobre distintos temas. Bueno, primero debo decir que sí, sí los tenemos, pero lo que pasa con ello es que vemos quizá a lo mejor las audiencias y el procedimiento en general desde puntos de vista naturalmente distintos y que obviamente confrontan posiciones racionales de nuestros casos, ¿no? En la gran mayoría coincidimos, luego en pocas cosas es en las que diferimos y diferimos porque Sebastián está mal. Es algo que no cuesta mucho trabajo entender. Pero con relación a la pregunta, yo lo he dicho siempre y de hecho creo que lo hablamos ahora que estábamos en Europa, Sebastián y yo, y lo hemos dicho también toda la vida, es la teoría del caso rige todo lo que pasa en un proceso, no solamente en la audiencia de juicio. Muchas de las ocasiones incluso tenemos el problema de que no construimos la teoría del caso, no pensamos en la teoría del caso desde la fase de investigación o desde la fase preliminar de un procedimiento. En el caso México, por ejemplo, luego de la investigación preliminar se da esto que llamamos audiencia inicial, donde está el control de detención, la imputación, la vinculación, que es algo que creo que no hay en otros países, las cautelares y el plazo de cierre. Y luego ni siquiera tenemos una teoría del caso previa, digámoslo así, hasta ese momento, lo que después hace que cuando acusamos o cuando vamos a juicio, vemos divergencias entre el hecho base del juicio, o las proposiciones del juicio, y aquellas que fueron materia de la imputación cuando de suyo incluso existe un principio de congruencia, naturalizado así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a razón de que aquello por lo cual una persona es sentenciada debe ser el hecho por el cual fue acusada y luego ese hecho acusado es el hecho por el cual fue imputado. Y luego falta esta congruencia, ¿por qué? Pues porque quien lleva la fase inicial no tiene esta teoría del caso preliminar en su aspecto fáctico y luego después va cambiando su historia cuando esto ya no podría ser posible porque obviamente habría serias violaciones a los derechos humanos de la persona que está siendo procesada y pues el primario sería el de no saber cuál es el hecho por el cual se le está siguiendo esta investigación y en consecuencia el hecho por el cual se debe defender, ¿no? Entonces creo que en respuesta muy clara, la teoría del caso es la versión que nosotros tengamos sobre el hecho, entendiendo que este es un acontecimiento del mundo, es la versión que yo tenga del hecho, ¿no? Luego, esta teoría del caso nace en la investigación, se construye antes de juicio y se demuestra en la audiencia de juicio. Por eso decimos que todo lo que pasa a lo largo del procedimiento siempre es dirigido por la teoría del caso, ¿no? Nada más una disculpa, el doctor Omar Mérida es fiscal, en nuestro querido Chile. No, pero si antes lo Este, estabas halagando. sí, 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 pero de ahí, es que parece fiscal. No, no pasa nada, no pasa nada. Peor Doctor, habría, peores cosas me han dicho, no se preocupe. escuchando la definición que nos ha dado el doctor Páramo de teoría del caso, ¿cuál es tu opinión al respecto y cuál es tu versión? A ver, los fiscales tenemos la partida acusatoria, es decir, somos los que sostenemos la acusación, los que, al menos en los sistemas adversariales, la mayoría de los sistemas adversariales latinoamericanos tenemos además el impulso, el poder generador de prueba. Entonces, por supuesto que tener teoría del caso es lo que va marcando la guía completa de no solo la investigación, sino de lo que va a ser el juicio. Uno va definiendo a partir de la teoría del caso las propuestas fácticas que son en definitiva los puntos de prueba. Cuando uno hace afirmaciones sobre un hecho, genera una teoría del caso, luego va a tener que probar. Esa manera en que nosotros ordenamos las cosas, que ordenamos los hechos, es la manera en que vamos a rendir la prueba. Así de importante es tener una teoría del caso ordenada, clara, transparente, bien estructurada o bien diseñada. Hoy día nosotros acá hablamos de diseños de juicio, de diseño de investigación, es decir, de una planificación, una proyección que se hace de cada uno de los puntos de prueba. Se imaginan entonces que uno puede llegar al juicio siguiendo una matriz de prueba que va concatenada perfectamente. Para nosotros en el litigio, yo creo que también lo puede hacer la defensa y de hecho creo que es mucho mejor que lo haga porque ya conoce
cuál es la propuesta acusatoria y puede diseñar a partir de ella una respuesta más eficiente. Entonces, el valor de la teoría del caso es precisamente eso, es una guía del juicio, es una forma en que usted le va a entregar ordenadamente al tribunal, que siempre es mejor que desordenadamente, como puede ser habitual en la práctica que se rinda la prueba desordenadamente. Es mejor llevarlo con una guía, un orden, una secuencia probatoria que permite que se haga más fácil entenderlo. Gracias, maestro. Sebastián, tenemos 213 personas conectadas. Sebastián, hablan los maestros de una guía de aspectos fácticos, teóricos y jurídicos que se tienen. Como defensor, ¿qué tenemos que tener nosotros como base para establecer esta teoría del caso? ¿Qué es la teoría del caso para nosotros en la defensa, Sebastián? Bueno, primero agradecerte a ti, Rafa, por supuesto, al doctor Mora y también a la universidad por la invitación. Ya poniéndonos un poquito más serios, 3 puntos me interesa resaltar sobre la teoría del caso. El primero es que a mí que me molesta desde hace mucho tiempo que todavía se sigue presentando en las aulas de clases y son los profesores enseñando el concepto de la teoría del caso, acudiendo básicamente a nociones poéticas. Nociones muy bonitas, nociones muy estéticas, eso no lo voy a negar, pero nociones cuya aplicación práctica parece prácticamente nula, básicamente nula. Ustedes escuchan y leen por ahí en los manuales, dicen manuales de litigación, que la teoría del caso es la brújula que le permitirá al litigante sortear todos los peligros de los mares, o es la guía que le permitirá trasegar por el difícil camino del litigio, y uno se pone a pensar en qué le sirve eso al abogado litigante y en absolutamente nada. Tanto con Omar como con Juan Carlos, desde hace un tiempo, venimos trabajando en algo que es un intento de racionalización del litigio, de convertir este litigio basado en la persuasión, basado en que el abogado hable bonito, basado en que el abogado se presente elegante ante la sala de audiencias, más bien en criterios racionales acerca de cómo se comprueban o cómo se refutan las hipótesis en el marco de un proceso adversarial. Y hablando de la racionalización del litigio, una de las cosas que venimos sosteniendo hace tiempo, es así los tres en conjunto, es la necesidad de entender la teoría del caso. Es como, ya lo decía Omar, una suerte de matriz de información, de una matriz de información que permanentemente se va nutriendo de todo lo que va sucediendo, primero y mucho antes que el juicio, con la investigación. Es que la teoría del caso, 1, no son los alegatos de apertura, 2, no es el resultado, no es lo que yo presento en el juicio, sino 3, debe empezar a crearse y tiene que empezar a diseñarse desde que yo adopto el caso y nunca dejo de hacerlo. Desde que yo empiezo a leer el expediente, desde que yo leo la carpeta, desde que yo escucho a los primeros testigos, yo tengo que empezar a estructurar una teoría del caso. Esa teoría del caso nunca voy a dejar de trabajarla. Si un testigo después me cambia de versión, eso no cambia mi teoría del caso. Si un resultado de una opinión pericial resulta contraria a lo que yo pensaba, eso no debería cambiar mi teoría del caso, porque se supone que yo ya todo lo pensé lo suficiente, inclusive para lidiar con esos contratiempos. Si un testigo sostenía lo que yo consideraba que resultaba coherente con la verdad y va y dice algo distinto después, yo tendré una declaración previa para mostrar que cambió de versión, para mostrar que hay algún problema de credibilidad. Eso no cambia mi versión sobre lo que sucedió. Esto impone, por supuesto, que no solo la teoría del caso empieza a estructurarse desde la investigación, sino que los abogados debemos aprender algo que históricamente hemos dejado relegado a los jueces, que es la labor de valoración probatoria. A mí me encanta molestar a los estudiantes en clase y decirles, bueno, ¿quién valora la prueba y cuándo la valora? Y la respuesta en frío, la respuesta en automático, les juro que 9 de cada 10 veces es el juez en la sentencia. Y entonces lo que tenemos que hacer ante los abogados litigantes, ¿qué? Si el doctor Andrei Mora es un testigo mío, tan pronto como yo vea su declaración y mire que es coherente con lo que yo planteo, se supone que ya no hago nada más. Se supone que no tengo que preguntarme si lo que dice es verosímil, si se encontraba realmente en la escena de los hechos, si tiene motivos para mentir. Discúlpeme, doctor Mora, si como utiliza lentes tiene problemas de percepción, si como es chileno no entiende de fútbol y de pronto lo que estaba diciendo tenía algo que ver con un partido de fútbol. Todo eso yo tengo que valorarlo con el fin de determinar individualmente cuánto, qué tanto o qué tan poco pesa la prueba,
pero todo eso también tengo que empezar a cruzarlo con los datos de las demás evidencias con las que yo cuenten. Todo esto es valoración probatoria, todo esto lo tiene que hacer el abogado litigante y todo esto lo tiene que hacer desde las fases iniciales del proceso. Por eso yo decidiré si tengo que llevar equipos de Latinoamérica a un campeonato de fútbol, decidiendo racionalmente no llevo a Chile ni llevo a México, porque claramente sería una vergüenza. Lo que haré será llevar a los buenos. Si tengo que decidir qué testigos llevo a juicio, llevaré a aquellos que no tengan problemas de fiabilidad, aquellos que sí hayan tenido la capacidad de percibir a aquellos que dicen haber visto. Llevaré a aquellos cuya narración sea espontánea, llevaré a aquellos que no tengan contradicciones, a esos llevaré a juicio, no a los demás. ¿Cómo se llama esto? Valoración probatoria. Al menos el resultado de un ejercicio de valoración probatoria que tiene que darse en el marco de la investigación. Se supone que lo que yo llevo a juicio ya es una suerte de resultado muy perfeccionado que ya he pensado durante mucho tiempo y que ya debería ser lo suficientemente sólido como para aguantar las modificaciones que eventualmente sucedan o las sorpresas que eventualmente, porque se presentan en juicio, ¿vale? Y lo último, querido Rafa, que me parece muy importante, sobre todo para nosotros los abogados defensores, los que estamos del lado bueno. Hay que quitarnos de la cabeza este mito, esta idea profundamente errada que tanto daño le ha hecho al ejercicio de la profesión, de que la defensa no tiene que tener una teoría del caso obligatoriamente. Esto es una equivocación conceptual profunda y sumamente grave. Todo defensor que litigue un caso tiene que tener una teoría del caso. Lo que sucede es que no siempre esa teoría del caso implicará plantear hipótesis alternativas plausibles acerca de lo que sucedió. Es decir, no siempre yo voy a decir lo que dicen los fiscales como raro, es mentira, sino lo que sucedió fue esto u otro, sino que en algunas ocasiones mi teoría del caso puede estar encaminada únicamente a mostrar los problemas de fiabilidad que presentan, las pruebas que sustentan la hipótesis de la acusación. Esto igual es una teoría del caso. Omar no sabe de fútbol, puede ser una teoría del caso. Juan Carlos le encanta coger peritos y sobredimensionar las conclusiones sobre aspectos científicos que no tienen la base empírica suficiente. Eso es una teoría del caso, por vertiente negativa, donde mi labor es únicamente refutar, pero eso no implica que yo no tenga una teoría del caso. No sé, Rafa, si más o menos con eso contesto la última parte de tu pregunta. Perfecto, Sebastián. Juan Carlos, bajo ese contexto, ¿podemos tener solamente una teoría del caso? ¿Debemos de tener una teoría del caso o podemos variar en el camino del proceso la teoría del caso? Solo puede existir una teoría del caso, pero hay una característica de la teoría del caso que tiene que ver con la flexibilidad de la teoría del caso. Suele luego confundirse la flexibilidad de la teoría del caso con la posibilidad de tener más de una teoría del caso. Luego lo que yo siempre he dicho es como quienes hemos ido a audiencias de juicio y hemos tenido que probar una teoría del caso, decimos, bueno, si a veces una es casi imposible probarla, no me imagino tener más de una, ¿no? Pero además de eso, digamos, como a tono de chascarrillo, pues evidente que no puede existir más de una teoría del caso, porque la teoría del caso es la versión que yo tengo de un hecho y no puedo tener más de una versión de un hecho. El hecho, tan solo en el caso de un fiscal, que exista más de una versión significa que hay duda de cualquiera de las dos y eso significaría en todo caso que hay una cuestión favorable a la persona acusada. Y en el caso de la defensa, creo que pierde credibilidad el caso de la defensa cuando postula dos posibles teorías del caso más. Es algo así como el absurdo de decir, mi cliente no mató a Pedro porque no estaba ahí, pero si demuestran que estaba ahí, él no disparó, pero si demuestran que disparó solo se defendía, ¿no? Todas esas teorías del caso se matan a sí mismas entre sí. Consecuentemente, Y hay sí casos hay de la una vida sola teoría real, del caso. discúlpame Juan Carlos, yo creo que estás de acuerdo conmigo en esto. Hay casos de la vida real donde literalmente lo que plantean los defensores es eso. Yo le juro que no estuvo, pero si no me cree, entonces sí estuvo, pero hizo nada. Si no me cree, sí estuvo, sí lo hizo, pero fue en legítima defensa, literalmente. Hay un caso chileno famoso donde los defensores plantearon eso. Sí, ese es el punto. Y eso no se debe confundir con flexibilidad, Rafa. Flexible en el sentido de que la teoría del caso puede resistir ciertos golpes o ciertos reveses, ¿no? Y a esos golpes puede responder y ajustarse o reajustarse durante el juicio, pero no cambiar o modificar la teoría del caso, ¿no? Perfecto. Este era el abrir
para decir de que ciertamente cuando tenemos una noticia de crímenes, si somos parte, digamos, acusatoria o querellante, pues tenemos que establecer con base en los hechos, con base en las pruebas y con base en el derecho, porque estableciendo esos hechos y esas pruebas, podemos pensar cuál es el hecho típico sobre el cual estamos trabajando, aspectos fácticos, aspectos teóricos y aspectos jurídicos, eso es lo que tenemos. Y bajo ese contexto también la defensa tiene que plantearse cuando hay hechos, cómo es que se va a preparar la defensa en relación con el cuadro fáctico que se tiene planteado por el Ministerio Público. Esto es sumamente importante y así lo han expresado los maestros. ¿Qué requerimos, Sebastián, para que el interrogatorio directo sea eficaz en el proceso? Misma pregunta para ambos. Yo creo que la respuesta es tan clara como inusual, porque normalmente la respuesta de cualquiera que se dedica a la litigación es, no, llevar a cabo tal vez la preparación de los testigos, algo que los que de aquí me conocen saben que no me gusta. He escrito papers al respecto, he tenido la posibilidad de hablar en la Universidad de Girona inclusive sobre estos temas. La otra parte de la respuesta es no, hacer preguntas abiertas, bien estructuradas, y yo estoy convencido de que eso puede tener algo de cierto, pero no es ahí donde radica el corazón del asunto. Lo que se requiere, Rafa, para hacer buenos interrogatorios directos, primero y antes que cualquier otra cosa, es haber desplegado actos de investigación profiláctica, haber hecho una investigación rigurosa acerca de quién es, dónde estaba, por qué estaba allí y qué es lo que conoce el testigo. Lo que se requiere antes de saber interrogar para hacer un buen interrogatorio es saber investigar, es haberle tomado entrevistas a los testigos, declaraciones en fase investigativa que nos permiten a nosotros fijar cuál es el conocimiento del testigo y por ende no llegar a juicio a enfrentarnos con sorpresas. Eso es algo en lo que yo creo que los fiscales lo tienen más claro. Ellos saben, yo los molesto mucho, yo les hago un montón de chistes, siempre que andan tan elegantes les digo que detrás de la corbata lo que esconden es la oscuridad de su alma, pero ya cuando llega la hora de hablar en serio, lo cierto es que los fiscales sí están muy acostumbrados a investigar, los fiscales tienen mayor tolerancia ante los obstáculos y ante los reveses que se presentan permanentemente en la investigación, y es algo con lo que los defensores históricamente no hemos estado familiarizados. Si ustedes van y le preguntan a cualquier fiscal de 10 actos investigativos que él despliega, en realidad cuántos le generan resultados favorables para su hipótesis, puede que les diga que uno o ninguno, y tienen que presentar 10 más, 20 más, 40 más o entrevistar a 100 personas más, porque esa es la naturaleza de la investigación cuando se parte de una incertidumbre sobre los hechos ocurridos. Eso deberíamos estar haciéndolo también los abogados defensores. Para mí es inexplicable, y tan inexplicable como inadmisible, que hoy todavía existan abogados defensores que no sepan que nosotros podemos hacer casi todo lo que puede hacer la fiscalía, al menos todo lo que implica actos investigativos no intromisivos en materia de derechos fundamentales. Pero podemos hacer peticiones de información, podemos ir y solicitar cámaras de grabación, podemos tomarle entrevistas a los testigos. ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos llegando a juicio y 3 días antes llamando al testigo y diciendo, oiga, ¿qué era lo que usted sabía? ¿Me cuenta, por favor, usted por qué era pertinente para estos hechos? O diciéndole al cliente, oye, nosotros, ¿por qué fue que llamamos al doctor Mora o al doctor Rodríguez? Que es que no me acuerdo. Cuando todo eso debería haber quedado debidamente registrado en un acto de investigación que, entre otras, nos va a permitir lidiar con uno de los riesgos del juicio, y son los olvidos o los cambios de versión de nuestros propios testigos. Si a mi testigo se le olvida algo que quedó registrado en una declaración previa, refresco memoria y se acaba el asunto. Cero problema, cero temor, eso no me trasnocha. Si mi testigo llega y cambia de versión, como les anticipaba, yo ya tengo la declaración previa, ya tendré alguna herramienta que me permita, como decía Juan Carlos, ajustar el golpe, ajustar mi teoría del caso a lo que acaba de suceder y seguir adelante. Pero sin investigación no habrán buenos litigantes si los abogados no nos tomamos en serio la necesidad de aprender a investigar y a lidiar con las frustraciones de la investigación. Jamás seremos buenos defensores en todo el sentido de la palabra. Don Omar. A ver, el interrogatorio para los que somos fiscales y que generalmente partimos con la rendición de la prueba o somos nosotros los proponentes probatorios, el interrogatorio es un actuar sobre seguro. Es decir, nosotros no vamos a descubrir nada
en lo que estamos preguntando. Estamos yendo básicamente a confirmar cosas que ya sabemos. Entonces la clave para mí está en el saber, en el preparar con anticipación cada cosa que uno va a preguntar, pero no esperando algo nuevo, porque se supone que esto ya pasó por sus manos en la parte investigativa, si es fiscal y si es proponente como defensa, como decía Juan Sebastián, por algo lo presenta, no va a especular ni a sorprenderse al juicio, eso no debiera ocurrir en un interrogatorio. Estas cosas que usted va a preguntar, usted ya conoce la respuesta o al menos anticipa un porcentaje importante de lo que va a ocurrir. Entonces, para mí la clave en el interrogatorio para que resulte bien es involucrarse, conocer, saber, y en la fase de preparación, que es la que no le gusta a Sebastián, pero que viene como un dogma, yo entiendo que las defensas también lo hacen. Falso dogma, falso dogma. Falso dogma, pero lo hace la defensa también, ¿sí? No es del Ministerio Público exclusivamente la preparación. Yo creo que, y ahí voy a diferir amistosamente de Juan Sebastián, creo que la preparación en el interrogatorio tiene por objetivo evitar sorpresas y tener la certeza de que uno va a hacer una pregunta que tiene una respuesta X. No sería concebible en el ejercicio de un juicio hacer una pregunta a un testigo propio en que uno no sepa qué viene de vuelta. En el contrainterrogatorio quizás uno aventura más porque sale a buscar una respuesta que no es favorable, pero en el favorable uno debiera tener la posibilidad de anticipar o conocer de buena manera ya la respuesta. Saber, estudiar, preparar no significa exclusivamente leerse los registros de las declaraciones y hacer un punteo de preguntas. Yo eso no lo he recomendado jamás, porque creo en la dinámica propia de los juicios y de las declaraciones de testigos dentro del juicio, en que la información no va a aparecer de la misma forma que está en el registro investigativo, sino que va a aparecer conforme a las características de cada testigo. Por eso lo importante de saber y de conocer es fijar los puntos o áreas sobre las que declara este testigo y la respuesta esperada. Si decimos que, por ejemplo, el médico de urgencia va a declarar sobre las lesiones y lo llevamos al juicio para que declare sobre las lesiones que observó la víctima, lo que esperaremos al preguntar qué observó es que nos describa las lesiones. Sería una cosa excepcional que dijera una cosa distinta. Si eso es lo que nosotros esperamos, nosotros naturalmente iremos al registro, observaremos eso y planificaremos si es que es necesario abordar otros puntos adicionales a los que podría sumar este testigo, y si no, sencillamente culminamos cuando se agota el área para la cual fue ofrecido ese testigo. Cierro entonces con una referencia a qué relación tiene esto con la teoría del caso. Bueno, la teoría del caso nos va a dar una línea de interrogatorio, nos va a dar áreas de certeza que nosotros salimos a buscar durante el juicio, y eso debiéramos definirlo antes. Eso es por mi parte. Doctor Maestro Páramo. Yo creo que sobre este punto voy a coincidir con ambos en lo que han expuesto, Rafa, sobre esta pregunta en específico, ¿no? Sí, también coincido un tanto con Omar que al tener la Fiscalía cierta actividad investigativa con, digamos, a lo mejor mayor calado, mayor experiencia, propiamente por el principio de carga en sentido objetivo, pues obviamente desde ahí partimos ya una actividad mayor, por decirlo así. Aunque también había platicado estos temas con Sebastián recientemente sobre si en México, por ejemplo, las defensas tienen todas las facultades o las posibilidades investigativas que tiene el Ministerio Público. No sé si incluso le comenté esto, pero en México las defensas públicas tienen también ya, aunque obviamente en un grado menor, sus propios agentes de investigación. Las defensas públicas tienen sus propios peritos psicólogos, sus propios peritos criminalistas. Bueno, al menos en Guanajuato pasa esto. Y eso obviamente nos ha permitido ver mayor actividad defensiva. ¿Por qué? Pues porque sus investigadores ya realizan entrevistas a testigos de coartadas, sus investigadores ya van y corroboran si la información que está dentro de la carpeta del fiscal en efecto tiene asidero, corresponde con la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso sus propios peritos ya se hacen presentes en algunas pruebas que son de reproducción, que ya no pueden ser reproducibles, mejor dicho,
Entonces, todo eso contribuye desde luego a la preparación, a la planeación y evidentemente al desahogo de las pruebas. No es lo mismo llegar a hacer un contra teniendo solo la información del registro del fiscal, por ejemplo, que hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta la información ya más completa. No le des uso a Sebastián de la voz, Rafa, ya. Tema cerrado, pregunta siguiente, ¿no? Sebastián. No. Yo necesito responderle algo si no, no duermo con eso aquí atragantado. Ojo, fíjense, el argumento de Omar es muy inteligente como todos los de Omar, pero también es bastante falaz como la mayoría de los fiscales. Omar dice que la preparación del testimonio es necesaria para conocer la respuesta del testigo. Y es cierto que es necesario conocer cuál es la respuesta del testigo, fijar cuál es su conocimiento, pero para eso son las entrevistas. Para eso son las declaraciones, para eso son los actos investigativos que se registran, que se videograban y que se descubren a la contraparte. No reuniones a oscuras, a solas, que nadie conoce y que muchísimo menos va a poder confrontar la contraparte, que son la preparación del testimonio. Luego yo creo que hay que brindar muy bien dónde es que está el objetivo y con qué es que se cumple y qué termina sobrando y más bien convirtiéndose allí en un problema. Derecho a réplica. Entonces te va a desorganizar. Si te pones a darles el uso de la palabra a todos ellos, se te va a desorganizar. Pero bueno. En Costa Rica, nosotros tenemos ciertamente uno de los laboratorios forenses más importantes de Latinoamérica y de ello tiene acceso el Ministerio Público para realizar todas las pericias forenses requeridas. Pero también la defensa tiene el derecho a hacer uso de todo ese instrumental que tiene el laboratorio forense para pedir las pericias que se requieran y para establecer con relación a la prueba pericial, pues también los actos de investigación que se requieren. El problema es que la defensa generalmente no es una defensa activa, es una defensa que se queda con la idea de que el Ministerio Público es el que está llamado a demostrar la responsabilidad del hecho, sin dejar por fuera de que la defensa está en la obligación también de demostrar que la persona que se está representando es inocente y que si no es inocente, pues por lo menos que se genera alguna duda razonable en relación con la teoría que tiene el Ministerio Público planteado. Entonces, en ese contexto, sabemos de que el derecho comparado, la forma en que se registran las entrevistas previas, la forma en que se puede hacer ciertamente un refrescamiento de memoria en Colombia, en México, en Perú, es muy diferente a la restricción que nosotros tenemos en Costa Rica, pero que hoy día, ya bajo el contexto de lo que se ha estado realizando, podemos, y ya yo tengo la idea. Rafa, se te silenció el micrófono por aquello. No, El creo que perdió alguna perdone, intermitencia. perdone, que el contrainterrogatorio efectivamente permite hacer preguntas sugestivas. Voy a hacer previo a la segunda pregunta, y perdóname, Páramo, que no te diera la réplica ahí para esto. Nosotros estamos hoy programando para el día 26, del 22 al 24 de agosto, el curso denominado interrogatorio y contrainterrogatorio, el paso a paso ideal para su éxito. Vamos a tener alrededor de 20 horas prácticas con sesiones prácticas con los profesores que nos están hoy día acompañando, más la doctora, la doctora Carolina Moreno, que no se ha podido involucrar hoy día, pero que estará acompañándonos a nosotros. Tenemos como sede central para los extranjeros y para los costarricenses la Universidad Central, que está ubicada en el centro de San José, en el barrio Escalante, que es una barriada en donde alrededor de la universidad tenemos una serie de centros gastronómicos que se propician para ello y que tenemos la posibilidad precisamente de poder contar con un centro en donde podamos disfrutar. Los horarios que se van a utilizar son sesiones que van de 9 de la mañana a las 12:30 del mediodía. Tenemos un set de almuerzo de 1:30 para empezar a las 2 de la tarde y terminar a las 5 de la tarde todos los días, con la posibilidad de que, dependiendo de cómo estemos, nos podamos extender. Los grupos que se van a individualizar
son grupos pequeños en donde todos los grupos van a tener una práctica con un caso teórico que ya se les va a dar desde a partir del 1 de agosto y que se encuentra subido en el campus virtual de la universidad. Las personas que se matriculen pues van a tener acceso a toda esa información, pero además de eso hay alrededor de 8 videos con charlas sobre el tema con todos los profesores que tenemos para ir con un conocimiento previo de ello. Y tenemos esa oportunidad ciertamente de hacer algo práctico relacionándolo no solamente con la forma en que se litiga en México, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, porque vamos a tener también una persona individual. Cada grupo, cada profesor va a tener un grupo y los profesores van a ir estando con todos los grupos, con los diferentes temas pues que cada profesor va a tener. Entonces vamos a tener la oportunidad de realizar aspectos prácticos con los profesores. La universidad nos va a facilitar 8 estudiantes, de los cuales 2 van a acompañar a cada profesorado, que son las personas que tenemos como testigos para los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Es de parte mía y del doctor Mora el prepararlos a ellos con ese caso práctico para que vayamos, estamos en eso. El costo que me están indicando del curso es de $370, ese es el costo que se tiene para esas 24 horas presenciales más alrededor de 15 horas virtuales con un certificado de participación extendido por la Universidad Central y con la venia, por lo menos de todos los que vamos a participar. Más o menos esa es parte de la información que tenemos. Estábamos diciendo de que se requiere ciertamente investigar y estar preparados. Y el maestro Mérida se me adelantó pues dentro de lo que había con una situación. Decimos que no se pregunta si no se tiene conocimiento de lo que el testigo va a responder. O sea, yo no pregunto en un interrogatorio o en un interrogatorio si no tengo una conciencia de lo que el testigo me puede decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que se dice esto? ¿Por qué existe esta concepción, Sebastián, de que yo no pregunto lo que no sé? ¿Cuál es el problema que podríamos tener bajo el contexto de esta preparación o este conocimiento que debemos de tener de cómo vamos a ir con esa línea de interrogatorio y con esa línea de contrainterrogatorio para saber qué es lo que tenemos que preguntar? Y por los riesgos que eso genera. Yo creo que para ser muy precisos con la formulación del concepto, no es tanto que yo no pregunto si no sé lo que el testigo me va a contestar, porque a veces realmente yo puedo tener conocimiento de qué fue lo que sucedió, yo puedo tener conocimiento de qué es lo que supuestamente el testigo sabe, yo puedo tener una idea más o menos cercana acerca de qué es lo que me va a contestar, porque ya lo dijo en las declaraciones previas, y que aún así en juicio conteste algo distinto. Yo creo que más bien la regla debería ser que yo no pregunto sobre un aspecto respecto del cual no he investigado y por ende no he preguntado ya en las declaraciones previas. Esto es, si no tengo evidencias que me permitan sortear cualquier respuesta que el testigo me proporcione, inclusive aquellas que resulten contrarias a lo que yo pensaba. Pero el concepto general se explica porque lo contrario sería tanto como ir dando palos de ciego, como si litigar en juicio fuese una labor de descubrimiento de la información en lugar de una labor de exposición de la información. El interrogatorio es exponerle al juez adecuadamente lo que conocen los testigos que son coherentes con mi teoría del caso. Y allí tal vez un aspecto muy importante, Rafa, que es lo que nosotros intentamos, yo creo que con relativo éxito, transmitir siempre en este tipo de cursos y en este tipo de escenarios, es la necesidad de que los abogados aprendan a conversar con los testigos, aprendan a charlar con los testigos. Literalmente como uno habla con su pareja, con sus amigos, como uno habla con sus papás, como uno habla con cualquier persona que conozca cuando quiere que le cuenten una buena historia, cuando quiere que le cuenten un buen chisme. Así deberían ser los buenos interrogatorios directos. Esto genera mayor fluidez, esto genera mayor tranquilidad para los testigos. Esto ayuda a que también los jueces comprendan con mayor facilidad la información que van proporcionando los testigos. Y esto es diametralmente distinto a lo que normalmente se ve. Diga cuál es su nombre y su apellido, pero ¿por qué lo golpea así? Rafa, por favor, recuérdele su nombre completo al juez. ¿Usted qué estaba haciendo ese día? En lugar de decirle,
Informe, por favor, en qué lugar usted se encontraba el 23 de... Hombre, hay formas más cordiales y más empáticas de interrogar a un testigo que es propio, porque por eso lo llevé. Y si lo llevé porque le creo, debería hacer todo lo posible para que se sienta tranquilo y cómodo en la medida de lo posible para exponer adecuadamente la información. Don Omar. Coincido esta vez con Sebastián, anotémoslo porque es excepcional. Sí, hay una cosa que se dice en Chile con frecuencia para criticar la labor de los fiscales cuando son ellos los que incurren en el vicio, y es que investigan en el juicio. Es decir, mientras va avanzando, evidencian una falta de preparación, mientras va avanzando la declaración, evidencian una falta de preparación y van haciendo preguntas que lo que muestran es que están aprendiendo cosas y están descubriendo cosas durante el juicio. Eso es muy criticado por los jueces cuando uno conversa con ellos y dicen, mire, este señor vino aquí a investigar lo que no investigó antes. Eso se aprecia muy mal durante el juicio. La idea de Sebastián en el sentido de que son cosas que uno ya ha preparado es correcta. Efectivamente uno ya tiene la declaración, hizo la entrevista y sabe a qué va, pero siempre es posible que en esta conducción de relato, que es más bien el interrogatorio, más que una batería de preguntas, es una conducción de relato por el tipo de pregunta que se hace. Uno es una especie de guía que lo va llevando temáticamente. Las preguntas son abiertas, pero la conducción temática no lo es. Uno sabe los temas en los que puede aventurar una preguntilla que no está 100% preparada, ya porque no solo conoce el relato, sino que porque conoce el testigo y el área en el que éste se desenvuelve. Si es un policía, por ejemplo, uno podría no haber tenido en el registro una pregunta relativa a los protocolos de actuación, pero puede razonablemente inferir que el sujeto sepa responder adecuadamente una pregunta como esa porque es de su formación. Así también podría hacerlo a un médico o podría hacerlo a cualquier otro especialista en un área en la que uno puede aventurar algo no preparado. Pero lo cierto es que lo prudente es manejarse en el mínimo en relación con las preguntas, comillas, no preparadas, es decir, o no consideradas. Son más bien, como digo, una conducción de relato hacia ciertas áreas o temas. Y en ese sentido, siempre es mejor haber conocido de antemano y no investigarlo ni descubrirlo en el juicio. Maestro Páramo. Sí, muy brevemente creo que cierto es que cuando uno llega a la audiencia de juicio debe llegar preparado. Creo que incluso por eso la razón de que las normas adjetivas tengan reglas para los descubrimientos probatorios, tanto temporalmente como formalmente, existen por alguna razón. Ya que las partes no se preparen aún teniendo ese descubrimiento es otra cosa, pero en el deber ser, una parte llega preparada. Creo que por un lado, académicamente, la afirmación de que en un contrainterrogatorio específicamente no hagas preguntas de información que no conoces, tiene cierto sentido académico para cuando una persona está iniciando en su formación como litigante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo que han dicho, por ejemplo, Sebastián y Omar, bueno, cuando uno en un contrainterrogatorio enfrenta una respuesta o enfrenta información no conocida, novedosa hasta cierto punto, pues obviamente nos cambia el panorama en la directriz de preguntas que teníamos, en la forma temática, en cómo estábamos tratando de atacar el contrainterrogatorio, pero como también lo dice Omar, no así en el sentido de que yo sea totalmente ajeno a esa información, porque la preparación del caso justamente me tendría que haber puesto esa posible información frente a las preguntas que estoy desarrollando, que al final del día vienen información a las propias preguntas que tengo, ¿no? Sin embargo, para poder dominar o controlar esa información, creo que se requiere hasta cierto grado un punto de madurez técnica más fino, que no haga que te tropieces con esa información al querer tratar de darle vuelta o replantearla o lo que sea que quieras hacer, y a eso me refiero con un poquito de un poco más de madurez técnica, porque por el otro lado estaría quien afirma que no se tendría que enseñar a un estudiante a que no haga preguntas de cosas que no conoce, sino que en todo caso se le tendría que enseñar qué hacer cuando el testigo proporciona información desconocida.
Y digo desconocida porque se entendería que una buena preparación parte de la base de que tú conoces esa información. Incluso yo he sostenido que cuando uno prepara sus contras antes del juicio, hace este esquema de preguntas que pretende realizar en el contrainterrogatorio, hace la pregunta asumiendo cuál es la respuesta, pero se prepara más aquel que incluso postula en sus respuestas la que no espera que le den. Y también qué es lo que va a hacer ante cualquier ese escenario que desde luego uno espera que no acontezca, pero que es posible que pueda acontecer. Ahí, por ejemplo, estaría alguna de las herramientas que se conocen como looping espontáneo, que es el desarrollo esquemático de litigantes sobre la respuesta que no conozco, que surge ahí. Y es que esto hay que decirlo, en todo contra va a surgir, bueno, en todo inter o contra va a surgir información que no se conocía o que al menos no estaba establecida así en un registro previo, porque si no, entonces el juicio sería como la lectura o la reproducción por lectura de las declaraciones previas, y esa no es la finalidad de poner en juicio como tal. Desde ese punto de vista siempre habrá información novedosa, luego entonces yo tengo que saber qué hacer con esa información novedosa, y en todo caso es más factible enseñar técnicas de control de información, que creo que estas pueden ser ejecutadas de mejor manera mientras más madurez técnica se tenga, ¿no? Perfecto. Bajo esta concepción, entonces, don Omar, ¿cuál es la mejor forma de preparar el interrogatorio y qué tipos de preguntas son las recomendadas en juicio? Sebastián me va a decir que preparar, como preparo a los testigos antes del juicio, en un lugar oscuro, como dijo. Eh, bueno, usted sabe que el inconsciente engaña, quizás así los prepara la defensa. Nosotros no Sebastián le llama entendemos. familiarización de los testigos, no Ah, preparación. sí, diga esto otro, muy familiar. Nosotros hablamos de preparación, hablando muy en serio ya. Hablamos de preparación, a ver, partiendo de la base que el 90% de nuestros testigos son gente que no ha ido nunca a un juicio, ¿no? Y por lo demás tienen muy mala idea de lo que es un juicio, como me lo han dicho algunas personas. Yo no sé si ustedes ubican a quién voy a nombrar, pero gente a la que uno se reúne con ella para ir al juicio y dice: no se preocupe, doctor, yo no tengo ningún problema, yo veo a la doctora Polo todos los días. Y esa sería su preparación para el juicio. Lo que evidentemente causa pavor, porque ustedes pueden imaginarse lo que ellos piensan que es un tribunal y de cómo deben comportarse al interior del mismo. En esa preparación uno naturalmente los familiariza con las formas de preguntar, y es importante en el interrogatorio. Algunos testigos después del juicio me han dicho: pero ¿por qué no me preguntó directamente si era él? Porque no puedo hacerlo. Hay una técnica de interrogatorio, una formulación que me exige, por el principio de inmediación del juicio oral, me exige la ley, en Chile al menos, muy expresamente, que solo puedo formular preguntas abiertas, es decir, no puedo contaminar al testigo diciéndole: este es el cuchillo con el que usted fue intimidada por el acusado que está ahí, ¿cierto? Yo no podría hacer eso, porque de esa forma lo que nosotros entendemos es que el que está introduciendo la información es el que pregunta y no el que responde, que es lo que debiera garantizar el juicio oral, que sea el testigo el que entrega la información y no el que está interrogando. Hacemos ese tipo de preguntas, pero la fórmula del interrogatorio no se puede acabar en la formulación técnica, tampoco la del contrainterrogatorio. Cuando uno le dice: mire, las preguntas del contrainterrogatorio son así, y uno creyendo que con esa formulación tiene listo el tema, no, es mucho más que eso, y es parte de las cosas que queremos ver con ustedes también en el curso presencial, que es el desarrollo de líneas temáticas, el desarrollo de áreas estratégicas que uno define con anterioridad para conducir en el interrogatorio a través de preguntas abiertas. Eso. Haga ¿Cierto? publicidad del curso, señor fiscal. Pero Haga por publicidad, supuesto, por favor. sí, es muy difícil acá llegar al punto de entregar una información tan resumidamente que sea valiosa. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero sin duda ustedes pueden imaginarse que este es un tema que uno puede expandirse con facilidad, recurriendo además no solo a lo que teóricamente uno puede explicar, sino que a los casos en los que uno permanentemente está involucrado y a lo que
la experiencia le ha ido dando a uno con respecto a estos temas. Quiero cerrar, no extenderme mucho. El interrogatorio es una fuente muy notable de información, pero es mucho más útil desde el punto de vista estratégico si uno logra secuenciar los temas en los que quiere que el tribunal ponga atención. Tanto desde el orden en que uno pone a los testigos como las preguntas con las que uno comienza o cierra un testimonio en el interrogatorio directo, son mucho más o tanto más importantes que la forma técnica en que uno ejecuta la pregunta. ¿Ah? Me parece que por ahí está la clave de la planificación, o si uno quisiera decirlo de esa forma, cómo uno aprovecha al máximo la técnica de interrogatorio, sin dejar de mirar nunca la teoría del caso y las propuestas que uno ha hecho, enlazando cada una de ellas con este medio de prueba a través de puntos precisos en los que uno quiera que el tribunal guarde esa información para después cerrarla en la clausura. Sebastián. Sí, yo quería decir algo justamente frente a la última explicación que realizó Omar, que también va de la mano con algo que decía Juan Carlos sobre la madurez técnica. Yo creo que una de las habilidades que tiene que sí o sí aprender el abogado litigante si quiere interrogar bien a sus propios testigos, no, ni hablemos del contrainterrogatorio, sino a sus propios testigos, es evitar esta tentación de estar interrumpiéndolos permanentemente en el medio de su narración. Si ustedes hablan con los jueces, seguramente se van a encontrar con que una de las quejas más frecuentes es que está el testigo bien peinadito, bien vestidito, bien sentadito, explicando su historia, y el abogado se le mete cada vez que no entiende algo, y el abogado se le mete cada vez que el testigo olvidó algún detalle, olvidándose justamente de que la mejor forma de exponer aquello que conoce el testigo es realizar preguntas amplias, ¿no? Más allá de la técnica específica de la pregunta, preguntas que inviten a que el testigo realice la narración más amplia posible, y tan pronto el testigo termine, llevar a cabo ahí sí una suerte de retroceso temático para llevar o para efectuar en ese momento las preguntas de profundización y de aclaración. Bueno, usted me estaba hablando de cómo le fue en la final a Chile. ¿Usted por qué dice que llegaron a la final? Bueno, y usted estaba hablando de la selección mexicana de fútbol. ¿Existe o no existe? Cuando ya termina de hablar el testigo, no en la mitad, no interrumpirlo. Yo siempre le digo a los estudiantes que intenten imaginarse un poquito lo que va a suceder en ese momento en la cabeza del testigo al que interrumpen de golpe, y también en la cabeza del juez. Es básicamente lo que sucede cuando uno está viendo alguna serie, no sé, algún podcast, lo que sea, en YouTube, pero como uno está tacaño, uno no paga la suscripción premium, inmediatamente le van saliendo estos comerciales. Entonces está uno ahí con una mujer, lo que sea, y le sale la propaganda de los callos de los pies. Pues le sale la propaganda, esto que no tiene absolutamente nada que ver con esa sensación de incomodidad. Es exactamente la misma que va a percibir el juez y el testigo cada vez que ellos están haciendo el esfuerzo cognitivo, porque esto representa un esfuerzo intelectual muy importante de recordar qué fue lo que sucedió por un lado, de pensar en cómo lo van a exponer por otro lado, y de seleccionar los mejores términos para hacerse explicar correctamente en tercer lugar, y que lo estén interrumpiendo de forma permanente. Esta es una de las cuestiones, creo yo, que son muestra de la madurez técnica de los abogados, que ya aprenden a lidiar con esta ansiedad de sacar la información ya, cuando no hay afán, cuando siempre habrá momento para producirla. Muy de la mano con lo que decía Omar y con lo que decía Juan Carlos. Maestro Páramo. Yo creo que tocante esta pregunta, más bien antes de contestar, si habría necesidad o si sería correcto realizar una preparación de testigos previo a juicio, tendríamos que ponernos de acuerdo por qué debemos o qué se debe entender por preparación de testigos. Yo creo que Sebastián camina por una idea errónea. Desafortunadamente, quizá le hayan tocado asuntos con fiscales en donde esta preparación no se ajusta al deber ser de una preparación adecuada, y quizá por eso tenga esta percepción de que la preparación de los testigos no deba existir o no deba sobrellevarse dentro del sistema, ¿no? Yo podría hablar quizá de la preparación que nosotros hacemos, respetando en todo momento los derechos que tendría el acusado, o incluso de ello lo que la defensa tendría,
para no, digamos, restringir ninguno de los derechos de las partes, ¿no? Creo que una debida preparación sería adecuada. Lo que no sería adecuado sería sesgar, influir indebidamente, a lesionar inadecuadamente a los testigos para que se pronuncien de cierta o cual forma en las audiencias, que en todo caso eso no sería una debida preparación. Yo creo que una adecuada preparación no perjudica a nadie, sino permite un mejor desarrollo de la audiencia de debate. En muchos casos, incluso vamos hasta aquellos casos en donde las personas tienen miedo a sentarse en una audiencia de juicio, en donde uno tiene que explicarles, incluso si es posible, llevarlos a un escenario similar. Dígase de las víctimas que sean incluso hasta menores de edad, ¿no? Con ciertas condiciones que habría que considerar. El ambientarlos en esa preparación a este espacio contribuye a un mejor desahogo de su testimonio. Entonces yo no sería tan tajante de la idea de no permitir esta preparación. Desde luego coincidiría, y lo he dicho no porque sea fiscal, yo creo que incluso siendo defensa se tiene la obligación de preparar a sus testigos para un juicio, ¿no? Yo creo que Sebastián no puede afirmar que no ha preparado a sus clientes previo a la declaración en un juicio. De hecho, podría sostener que los ha preparado en todos los casos y los ha preparado desde el inicio de los procedimientos. En advertir sus conductas, en advertir sus comportamientos, etcétera. En todo caso, en estricto sentido, eso es preparación de un testimonio, ¿no? En consecuencia, creo que la preparación no debe estar prohibida, sino tendríamos que definir en qué consiste la adecuada preparación del testimonio y entonces sí, quien se aparte de esa preparación, pues alguna responsabilidad administrativa o alguna consecuencia valorativa tendría la prueba en la audiencia, pero no estar en la posición de impedirla totalmente, ¿no? ¿Qué culpa tenemos de que Colombia haya perdido la Copa América para estar hablando de estos temas acá, ¿no? Los maestros nos han indicado ciertamente que tenemos que estar preparados para ello. He escuchado a Sebastián inclusive decir en algunas de sus participaciones en los grandes foros en México y en Girona, decir que cuando hacemos la preparación del testigo, hay ocasiones en que nosotros le decimos, mire, si usted no puede decir esto, si usted puede omitir decir esto, pues hágalo. Y Sebastián es del criterio de que esa manifestación que uno como abogado hace puede llevarle al testigo a incurrir en falso testimonio, porque el falso testimonio es ocultar o callar lo que se sabe. Y yo en esa preparación, si le digo de que oculte o calle algo que sabe que no me conviene que diga, pues tiene que generar algún tipo de responsabilidad. Del 22 al 24 de agosto tendremos un encuentro de 3 días completos en el que 8 expertos y expertas de México, Chile, Colombia y Costa Rica desarrollarán ejercicios de simulación y nos mostrarán paso a paso con ejemplos y prácticas cómo dominar estas disciplinas en audiencias judiciales aplicable a todas las materias del derecho. Esto es el curso que vamos a tener en Costa Rica como sede central la Universidad Central, ubicada en Barrio Escalante, San José de Costa Rica, y con todas las comodidades que la universidad nos va a facilitar. Tenemos una sala de juicios, tenemos un auditorio en el cual todos los días vamos a empezar con una conferencia magistral de un experto en un tema específico para luego pasar con los estudiantes a las áreas de práctica, en las aulas de práctica. Segunda parte, don Sebastián, ¿qué es el contrainterrogatorio y cuál es su importancia en la consecución de la verdad? Ok, es el principal mecanismo de materialización del derecho a la contradicción, para decirlo en palabras muy técnicas. Es el mejor mecanismo legal inventado por el hombre para la búsqueda de la verdad, para decirlo en palabras del legendario jurista norteamericano John Henry Whitmore hace ya casi 100 años. Y es, en síntesis, lo que tenemos como herramientas los abogados litigantes, tanto fiscales como defensores, para exponer al testigo mentiroso, para exponer al testigo exagerado o para exponer al testigo que eventualmente puede estar equivocándose por algún problema relacionado con su capacidad de percepción o por temas sensoriales, ya para decirlo más coloquialmente. ¿Qué es lo importante del contrainterrogatorio? Entender que se trata de una herramienta muy poderosa sí y solo sí existen evidencias que respaldan aquello por lo que está preguntando el abogado.
algo que para mí es fundamental y se va a tornar repetitivo, y si ustedes lo escuchan decir una y 100 veces, mejor, porque creo que más probabilidades hay de que cale la idea, de que la idea realmente germine. Pero es que si no hay una adecuada investigación, yo no puedo llegar y preguntarle al doctor Mora, ¿es cierto que usted tiene problemas visuales o de salud visual? Porque me puede decir no, y yo le digo las gafas, me dice no, es para el filtro del computador. Yo no investigué nada al respecto, ¿cómo se supone que voy a impugnar su respuesta? Si yo sé que Rafa estaba lejos del lugar de los hechos, yo no puedo llegar inocentemente esperando que cuando yo le diga, ¿cierto, Rafael, que usted estaba tan lejos del lugar de los hechos que no los pudo percibir adecuadamente? ¿Sí o no? Y él me diga, sí, claro, señor abogado. Usted es tan elegante, pues, la corbata de los señores fiscales, usted es tan fluido, usted es tan bueno preguntando que tengo que aceptarle que estaba diciendo mentiras hace 5 minutos en el interrogatorio directo. El contrainterrogatorio con malas evidencias de respaldo no va a servir para nada. El contrainterrogatorio, en cambio, que tiene un trasfondo de investigación, que tiene pruebas que respaldan aquello por lo que pregunta el abogado, es el que resulta verdaderamente devastador. Allí, cuando ya están las evidencias, es que tiene sentido la aplicación de las técnicas. Y esto es algo que, la verdad, nosotros bobeamos mucho y hacemos muchos chistes de que no estamos de acuerdo en mil cosas, pero ya cuando llega el momento de hablar en serio, yo creo que es más en lo que estamos de acuerdo que en lo que no. Porque una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que las técnicas en sí mismas no ganan los casos. Las técnicas sirven si están orientadas adecuadamente, si tienen una buena teoría del caso que la respalde, si tienen evidencias en las que se estén fundamentando. Sucede exactamente lo mismo con el contrainterrogatorio. Las técnicas de contrainterrogatorio entran a aprenderse cuando ya tenemos un caso debidamente forjado, cuando ya lo hemos investigado, cuando ya hemos recolectado las evidencias que necesitamos. Ahí es donde tiene sentido pensar, vale, vamos a impugnar credibilidad así. Tiene sentido cuando ya hemos estudiado qué es la prueba testimonial, cuáles son los criterios de valoración de la prueba testimonial, cuáles son importantes para el caso en concreto y cuáles no. Allí es cuando uno puede hablar de un contrainterrogatorio racionalizado, que lo que busca no es sencillamente ir, atacar, gritar o coaccionar al testigo, sino lo que busca es servir como mecanismo conductor de la información que necesita el abogado para refutar aquello que está diciendo el testigo. No sé si la respuesta da al menos un contexto general, Rafa. Algo importante, intrínsecamente atado, o sea, estrechamente relacionado con el concepto de contrainterrogatorio, se encuentra la facultad de realizar preguntas sugestivas, que yo sé que en Costa Rica todavía no se permiten expresamente, pero que no por eso privan al abogado de la posibilidad de darle la vuelta al asunto y no utilizar preguntas directamente sugestivas, sino preguntas semicerradas o preguntas más o menos asertivas que puedan lograr los mismos efectos sin ese nivel de sugestividad. Perfecto, Sebastián. Don Omar. Hay un principio... y que conste que no les dije nada de la preparación. Bueno, no quiero quedarme hablando 2 horas de eso, pero se las guardo. Yo tengo guardado algo para el final, para Juan Sebastián, pero para el típico final. Típico fiscal, siempre escondiendo. La estrategia es dejarlo mejor para el final, en algunos casos. A ver, todas las preguntas tienen más o menos sugestividad. Nosotros hacemos una lectura binaria o en blanco y negro de que hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas, pero todas las preguntas son sugestivas en distintos grados. Desde el básico, ¿qué vio usted? Que a mí me la han objetado diciendo, no ha dicho que haya visto nada. ¿Ah? Es una pregunta mínimamente sugestiva. Acá se habla de sugestividad inevitable o sugestividad mínima. Se puede ir graduando esa sugestividad para ingresar al contrainterrogatorio. Volviendo al punto 1, a la pregunta de Rafael, ¿cuál es el valor del contrainterrogatorio? Nosotros en racionalismo hablamos de filtro epistémico, esto que como una palabra algo extraña, pero no tan extraña si pensamos que lo que vamos a hacer al juicio es a pasar del papel, la información del papel de la carpeta investigativa, del archivo o el expediente investigativo, pasarlo en vivo y en directo al tribunal. Ese paso es un paso que debe demostrar calidad. Esto es, el papel aguanta todo. Este señor puede haber dicho que vio, pero vamos a ver en este contrainterrogatorio si vio lo que vio, cuánto vio
y si efectivamente eso que dice haber visto tiene otras características que le permitan al tribunal hacerse de esa información como propia. Este filtro de calidad o filtro epistémico depende no solo de hacer la pregunta, como dice Sebastián, técnicamente correcta desde el punto de vista de la formulación, si se quiere más o menos sugestiva, como decíamos al principio. Si el objetivo, yo diría que aquí uno puede ver dos fases. Una primera fase, cuando uno está empezando, se conforma con la técnica, con hacerlo bien, luego avanza a una fase algo más ambiciosa en que quiere dañar, desarticular, desacreditar a ese testigo o perito contrario, y obvio que para eso necesita una técnica más robusta, y una fase más avanzada de litigantes con más experiencia en que hace, y ahí yo creo que uno llega al óptimo, hace trabajar a ese testigo o ese perito contrario para uno. Esto es, a través de las preguntas del contrainterrogatorio, uno no solo desacredita, sino que conecta esa información con la teoría propia y la hace trabajar para sí. A veces uno se pregunta, cuando uno prepara el contraexamen, ¿a qué viene este señor? ¿Qué es lo que va a decir? Seguramente lo traen para que diga, por ejemplo, que la víctima era borracha, era drogadicta, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a lograr yo? ¿Qué me gustaría a mí que dijera? Me gustaría que dijera, pese a todo esto, que aún así la víctima era, ¿cierto?, susceptible de ser agredida por este señor. ¿Cómo voy a lograr eso? Y empiezo a desarrollar líneas argumentativas que me permitan generar en un minuto preguntas para que el testigo, muy preparado por la defensa que niega la preparación, pero muy preparado para decir A y B, termine diciendo C en favor de nuestra teoría del caso. Como por ejemplo, sí, muy borracha y drogadicta, pero en realidad usted solo supo de aquello a través de lo que el propio imputado le dijo. Cosas que nos han pasado en juicio cuando uno logra ejecutar una técnica, pero viendo también la estrategia. Obviamente que esto requiere hacer muchos juicios y pasar por muchos fracasos, pero también ir construyendo una técnica desde lo formal, ¿cierto?, desde la formulación hacia el desarrollo estratégico de líneas. Eso en mi opinión. Maestro Páramo. Se nos fue el maestro Páramo. No. Aquí estaba nada más que no encontraba la habilitación del micrófono, Rafa. Pues yo creo que con respecto a lo que el contra es ya Sebastián, yo mejor que Sebastián para definirlo. Yo lo digo desde luego por el tema de su publicación, de su libro. Cómprenlo, ténganlo ahí, no le saquen copia, ¿no? Cómprenlo. Yo creo que únicamente agregaría sobre este punto, Rafa, el hecho de que Sebas habla como de este contrainterrogatorio es la herramienta más efectiva para de defensa, etc. ¿no? Yo creo que hay una visión a lo mejor un poco distinta de mi persona, porque comúnmente las defensas piensan que los casos se ganan contrainterrogando la prueba de cargo. Y como Sebas lo ha dicho, el contra es un mecanismo de confronto de información, ¿no? En todo caso, quizá el contrainterrogatorio sirva para desvirtuar ciertos elementos de prueba, ¿no? Pero eso no significa que yo no tenga que presentar prueba propia para sostener un caso. Y luego entonces, al menos en México, existe la estadística. Yo quisiera incluso advertir que a lo mejor más del 80% de los casos, las defensas no tienen elementos de prueba propios, con lo cual uno diría, ¿cómo es posible que hablemos de que vamos a juicio con dos teorías del caso si un elemento esencial en la teoría del caso es el elemento probatorio? Que tengas tus propios elementos de prueba para sostener tu afirmación. De suyo, que no tengas elementos de prueba para sostener tu hipótesis, pues ya habla de alguna cierta eficiencia. Entonces, que el contrainterrogatorio exista no significa que la única cosa que un defensor hace en juicio es contrainterrogar. Que cierto pueda ser que a partir del contrainterrogatorio pueda destruir el caso del fiscal y en consecuencia ya no sea necesario presentar su prueba, pues otra cosa es, ¿no? Pero eso no, y obviamente eso se decide en juicio. O sea, no es algo que uno pueda decidir antes de la audiencia de juicio. Entonces,
Sí, el contra es esta herramienta de la que habla Sebastián y con los tecnicismos de luego que Omar comenta, pero yo creo que no podríamos partir de la base errónea de que la defensa solo contrainterroga y de que el fiscal solo interroga, ¿no? Ahí creo que en todo caso es la presentación de pruebas de ambas partes y la confronta estas pruebas por ambas partes, ¿no? Yo solo agregaría eso. En el chat de información que tenemos en la reunión está la información básica sobre el curso. Don Sebastián Fajardo es el autor del libro Manual del Contrainterrogatorio Paso a Paso para un Contraideal, editado por Tirán Lorán, y ha sido el libro más vendido durante el año 2022-2023 y creo que va ya en esa misma tendencia en el año 2024. Escribí un articulito que titulé Si vas a interrogar a un perito, tienes que aprender a pensar como perito. Omar, ¿hay diferencia en la forma en que se hace el interrogatorio directo y el contra de los testigos en relación con los peritos? Sí, sí, efectivamente. Hemos venido hablando toda esta charla, toda esta conversación de que por un lado está la técnica de la formulación y por otro lado está el desarrollo estratégico del contrainterrogatorio o interrogatorio en su caso. La gran diferencia entre testigo y perito, para mí, es que el testigo es eminentemente fáctico. Y eso, por cierto, marca un camino estratégico que es muy distinto o puede llegar a ser muy distinto al del perito, que tiene la posibilidad de abrirse a temas menos fácticos y, si se quiere, más especulativos o científicos. Cambia la pregunta del qué vio usted o al qué cree usted que podría ocurrir frente a esta variante. Pregunta que, por cierto, no valdría hacerla a un testigo, es decir, no valdría preguntarle a él qué piensa, qué opina, qué cree, o un recurso extraño a su experiencia perceptiva, que es si se diera, por ejemplo, en la ciencia un experimento donde se suprimiera este elemento, ¿cree usted que habría? Yo creo que por ahí parte la gran diferencia. Comprender eso es el primer paso para diferenciar cómo uno planifica la declaración, el interrogatorio o contrainterrogatorio de un testigo versus el de un perito. En el caso de los peritos, además, yo agregaría la necesidad de, como bien anticipaba Rafael, hay que pensar como el perito. Ese es un error muy, muy frecuente de los litigantes novicios, y es que consideran al perito como un testigo más y le preguntan, corriendo el riesgo de que este señor o señora o señorita maneja su área mejor que uno. Y por un lado no preparan el área, es decir, no estudian lo general sobre el tema, tampoco estudian lo específico o particular del peritaje y se exponen en preguntas temerarias a respuestas más completas y más convincentes, si ustedes quieren, por parte del perito, que es el dominador de su área, porque por algo es el perito y está ahí. Obviamente uno puede diseñar una estrategia, pero requiere preparación. Si usted va a enfrentar a un psicólogo forense, sería deseable que se hiciera asesorar por un psicólogo forense en cuanto a cuáles son las preguntas primero que yo debiera hacer y las que nunca debiera hacer, al menos así nos entrenaron a nosotros. En negativo, nunca le pregunte a un psicólogo o a un psiquiatra forense X. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que él espera para avasallarlo a usted y pasar por encima. En esa preparación, siempre es deseable anticipar ciertos límites técnicos científicos de la pregunta en relación con el núcleo del juicio. Me explico. En la medida en que uno estudia ciertas ciencias que van a juicio con regularidad, como las pericias de armas o las de drogas o las psicológicas, se entusiasma con temas que no son del juicio y se desvía de la atención del juicio. Y queda un juicio, una linda conversación entre el perito, que también se entusiasma, y uno,
pero no aporta nada al juicio. Y lo que nunca se debe perder de vista es que lo que se busca en ese interrogatorio y contrainterrogatorio es aportar a la propuesta fáctica que usted está haciendo en el juicio. No lujos técnicos, no demostrar cuán manejado soy yo y cuánto sé, sino que introducirse en el área para poder refutar, ya sea la calidad de perito, ya sea la exposición pericial y sus conclusiones, o derechamente su contribución a las propuestas del caso, si me favorecen o si favorecen a la contraria. Explotar esas áreas es lo que hace diferente al testigo del perito, en este caso, por la necesidad que hay de preparación especializada sobre el punto. Acercándonos ya al espacio de ir dándole cierre al evento, voy a generarle una pregunta a Sebastián. Sebastián, ¿cómo saber cuándo debemos nosotros dar término al interrogatorio o al contrainterrogatorio? ¿Cuándo paramos? Sí, es supremamente fácil. Cuando se hayan alcanzado los objetivos que diseñamos o cuando hayamos fracasado y no exista forma de retrotraer el fracaso. Ya, punto. Uno no termina cuando ya no se le ocurre qué más preguntar, uno no acaba su contrainterrogatorio cuando ya siente que agotó todos los temas habidos y por haber remotamente relacionados con el caso, sino cuando los 4 que planeó ya los abordó, en 3 ganó, en 1 perdió y en el que perdió ya no tiene nada más que hacer. Ahí termina, punto. Y es fundamental entenderlo porque Omar dijo algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El contrainterrogatorio normalmente implica una suerte de contienda intelectual, de batalla cognitiva, que hace que, sobre todo, cuando los que están en la batalla son profesionales, que se precian supuestamente de ser profesionales prestigiosos, eso se convierte en una nube de egocentrismo que ciega a todo el mundo. Y termino yo con el perito discutiendo y termino yo con el perito peleando, termino yo literalmente debatiendo con el perito en lugar de contrainterrogarlo sobre un montón de temas que no son relevantes para mi teoría del caso, que no me sirven para absolutamente nada y lo más importante, donde no estoy obteniendo información de calidad. A mí me parece muy importante llamar la atención de ustedes sobre un aspecto crucial para el contrainterrogatorio de los peritos y es que hay varias diferencias en lo que es contrainterrogar a un testigo y en lo que es contrainterrogar a un perito. La más importante de ellas es que estamos al frente de un experto, pero de un experto no solo en su área, porque el psicólogo forense no solo sabe psicología forense, estamos también al frente de un testigo profesional. El perito, a diferencia de los testigos normales, llevará 100, 200 o casi los mismos juicios que nosotros, habiéndose presentado desde su posición de perito. Luego, él ya sabe que cuando el abogado está medio enredado, basta con que le diga, no le entiendo su pregunta, para que la mayoría de abogados no entrenados en el contrainterrogatorio desistan y digan, ah, no entendió, bueno, cambiemos de tema. Él ya sabe que cuando un abogado le dice sí o no, basta con que responda parcialmente cierto o parcialmente falso para que el abogado se quede ¿y por qué parcialmente cierto? Y haga una pregunta abierta y convierta el contrainterrogatorio en un interrogatorio directo. El perito ya sabe que si quiere dañar el timing, el ritmo del contrainterrogatorio, basta con que le diga al juez, su señoría, es que se están planteando temas que no se entienden correctamente. Y el abogado se va a incomodar porque como siente que esto es una batalla intelectual, una batalla de egos, lo primero que va a decir es obvio que se entiende solo que usted está haciendo el bobo. Y esto genera discusiones en el plano personal que lo que hacen es alejar a todo el mundo de lo verdaderamente importante de la práctica de la prueba. Luego hay que ser conscientes de que son expertos en su área, lo que no es obstáculo para que uno pueda literalmente destruir las pericias cuando están mal hechas, cuando no tienen base científica suficiente, pero también hay que ser conscientes de que a diferencia de los demás testigos, los peritos ya están familiarizados con los pormenores, con los detalles de la práctica de la prueba. Los peritos ya saben que si guardan silencio un ratico, el fiscal va a entender que eso es una invitación a que objete. ¿Por qué? Por lo que sea que se le ocurra a Omar siempre que está objetando porque sí. Pero el fiscal va a saltar a objetar solo para intentar generar un obstáculo en la práctica de la prueba. Si uno es consciente de esto, yo creo que se toma mejor la utilización de ese tipo de prácticas por parte de los peritos y por ende puede hacer un contrainterrogatorio también más fluido a los expertos. Omar,
Juan Carlos, perdón, don Juan Carlos, ¿considera usted necesario, si el directo o si el interrogatorio no ha afectado mi teoría del caso, considera usted que sea necesario realizar contrainterrogatorios si no tengo afectación o puedo abstenerme de contrainterrogar? Y que digan, ese abogado no preguntó nada. Yo, de hecho, creo que antes de preguntarnos si contrainterrogamos o no, si es un elemento de prueba que yo advierto no afecta a mi teoría del caso, esa circunstancia no acontece en el juicio, debió acontecer desde antes del juicio. Es decir, yo sabía desde antes del juicio que no afectaba mi caso y consecuentemente tuve que haber realizado acuerdos probatorios o estipulaciones probatorias o como sea que se les llame en las distintas legislaciones. A ver, la defensa debate que su cliente no es quien mató a la víctima, luego no debate la muerte, ¿qué necesidad existe de que vayan a juicio todas las pruebas que tienen que ver con demostrar esa primera parte que es el homicidio o el feminicidio o lo que sea? Si lo que se va a debatir únicamente es la responsabilidad, la participación en todo caso de la persona acusada, ¿no? Entonces, antes de contestar si hago contra o no a un inter que no me perjudica, diría, es que si no me perjudica, no me perjudicaba desde antes. Y si no me perjudicaba desde antes, tuvo que haber hecho estipulaciones o acuerdos probatorios, ¿no? Y de esta forma, no engrosar tanto el juicio temporalmente, pero tenemos juicios larguísimos en donde las defensas, uno, o las fiscalías, igual del caso, ¿no? No contrainterrogan a los testigos, o dos, los contrainterrogan de nada, para nada, terminan confirmando los interrogatorios. O sea, como un comentario, en alguna ocasión me pasó que eh, termina un ejercicio, un día de jornada de juicio y en el pasillo dicen el personal del tribunal, ¿no? No, y pues con esos defensores, ¿para qué quiere, para qué quiere opositores? Pues el defensor confirmó todo el caso de usted, repitió todo el interrogatorio y básicamente eso acontece en muchos ejercicios, donde incluso el defensor, yo hablo del defensor porque es quien contrainterroga a mis testigos, obviamente, incluso los defensores van desarrollando el contra en el mismo orden que fue el interrogatorio, lo que de suyo da cuenta que no estaba preparado el contrainterrogatorio, pues para empezar por ahí, ¿no? Y con relación a la pregunta que estaban contestando ahí Omar y Sebas antes de esta pregunta, Rafa, creo que ya debidamente la habría contestado. Bueno, si no afecta, no hay contra, ¿no? Tan sencillo como es. Pero en la pregunta anterior, yo creo que un problema con la prueba pericial para los abogados en general, fiscales o defensores, es que no entendemos que la prueba pericial, por un lado, puede ser válida o inválida y por otro lado puede ser fiable. Y las cuestiones de validez o invalidez tienen que ver con una cuestión de admisibilidad y luego la fiabilidad con una cuestión sustantiva del juicio, pueda decirse para sostener que la conclusión no es fiable o que es fiable en un grado muy menor al que se pretende hacer valer en la audiencia y luego entonces confundimos el agua con el aceite y andamos haciendo cuanta cosa se nos ocurre en juicio. Las sentencias dicen lo mismo por no distinguir cuestiones de validez y fiabilidad que creo que tendrían que ser puntualmente claras. Y eso creo que es otro gran problema, ¿no? Sería únicamente eso. Yo quiero agregar una cosa por lo que acaba de decir Juan Carlos, y es que yo estoy convencido de que uno no debería atreverse a contrainterrogar a ningún perito si antes no ha tomado toda la bibliografía de Carmen Vázquez, de Marina Gascón, una buena parte de la bibliografía de Mauricio Duche, de Susan Hack y de todo lo que está disponible gratis ahí en Internet. Yo creo que, Rafa, lo podemos subir inclusive al Moodle del curso para que lo tengan ahí disponible, ni siquiera tengan que hacer el esfuerzo de buscarlo, porque literalmente lo que estos profesores de razonamiento probatorio han hecho es decirnos a nosotros los abogados litigantes, ahí está lo que usted tiene que preguntar, usted verá cómo lo pregunta. Hay textos de Carmen Vázquez y textos de Marina Gascón que literalmente han sido el esquema de contrainterrogatorios que yo he hecho, solo convirtiendo eso en preguntas de contrainterrogatorio, para atacar la validez, para atacar la fiabilidad y todos estos conceptos a los que se estaba refiriendo Juan Carlos. Yo creo que podemos enviar también videos de esas audiencias reales, de esos contrainterrogatorios, para que el que esté más o menos entusiasmado con el tema, yo claramente lo estoy haciendo mi investigación doctoral sobre esto, tome por un lado lo que escribe Carmen Vázquez, lo que escribe Marina Gascón y todos los profesores de razonamiento probatorio, lo compare con lo que yo le pregunto a los peritos en los contrainterrogatorios en audiencias de la vida real y vean que es exactamente lo mismo, solo que aplicado al caso en concreto, convertido en técnicas de litigación, pero es lo mismo. Luego ahí está la base sustancial, está disponible, está en español, además redactada de una forma que se entiende
supremamente fácil. No hay excusa para que no estemos llevando a cabo contrainterrogatorios más sustancialmente enfocados, más de fondo y no solo en banalidades, que es donde a veces nos quedamos cuando enfrentamos la prueba pericial. El manual de prueba pericial del que habla Sebastián se lo encuentran en YouTube, se lo encuentran en Facebook, se lo encuentran en Instagram, ponen Carmen Vázquez, manual de prueba pericial y ese está gratuito, y ese lo pueden encontrar. Sí tenemos que quitarnos la idea de que el dictamen pericial es santa palabra, o sea, y eso es parte de lo que tenemos que saber, de que ciertamente el dictamen pericial puede ser rebatido, puede ser no confiable, puede haberse utilizado una técnica que no es la adecuada y tenemos que no quedarnos con las conclusiones de lo que dice un dictamen pericial, sino ir a ver cuál fue la metodología que se utilizó, ir a ver si ciertamente la metodología que se utilizó y los protocolos que se tuvieron son las conclusiones a las que se llegó o las conclusiones nacen de una situación totalmente adversa a lo que es la prueba pericial que se está realizando. Pero esa situación de creer nosotros que el dictamen pericial o el dictamen pericial forense es santa palabra, ya tenemos que quitarla. En Costa Rica tenemos claridad de que han habido dictámenes periciales que han sido rebatidos y que han sido demostrado en juicio de que la prueba pericial no era correcta y ciertamente de que tenemos la posibilidad de establecer con un consultor, con una peritaje de parte, alguna situación contraria a ello. Para terminar, la última pregunta a los tres. ¿Qué relación tienen los alegatos de apertura y clausura con el interrogatorio y el contrainterrogatorio? Si yo tengo un alegato de apertura y tengo un alegato de clausura, ¿qué relación tiene ello dentro de mi teoría del caso con el inter o con el directo y el contra? Páramo. Yo diría que los alegatos de apertura son como los trailers de las películas o los cortos de las películas cuando uno va al cine y antes de ver la película por la que pagó le pasan ahí distintos cortos de otras, uno termina diciendo quiero ver esa película, ¿no? Ese corto, ese tráiler tiene cierta promesa de lo que la película va a ser. El alegato de clausura es la película cuando uno la va a ver. Entonces tiene que haber una congruencia entre el tráiler y entre la película, entre la apertura y el alegato de clausura. Cuando el tráiler es congruente con la película, uno queda satisfecho, ¿no? Y para quedar satisfecho, la película tiene que tener en todo caso la producción de los elementos de prueba. No podríamos decir que la película cumplió según el tráiler si la prueba presentada en juicio no demuestra o no nos pone como todos los personajes de la película y su información. Entonces, si vemos los alegatos de clausura como trailers, que son promesas, y los de apertura, perdón, y los de clausura como la película completa, bueno, la relación entre la prueba, el tráiler y la película, pues es total, ¿no? Omar. Sí, dos cosas muy concretas, porque efectivamente me gusta mucho la idea de Páramo del tráiler de la película. Generalmente los trailers son muy buenos. La gente que los hace tiene una capacidad de síntesis y de resaltar las escenas más álgidas, las más emocionantes y las más entretenidas. Y a veces uno llega y la película no es tan entretenida ni tan interesante como el tráiler. Entonces, a veces hay que trabajar en ciertos matices dramáticos de la historia, muy residualmente. Porque lo importante, insisto y reiteramos, es la conexión lógica que hay entre las cosas que uno va diciendo. De lo contrario, el discurso bonito no va a servir de nada. Apertura y clausura regularmente son desaprovechadas en la práctica y o no se hacen donde pueden renunciarse o se utilizan formulariamente para repetir cosas que ya sabemos y frases mágicas como vamos a probar más allá de toda duda razonable, etcétera, etcétera. No dicen nada, no orientan, no se aprovechan de empezar a dirigir la atención del tribunal a los puntos o a las conexiones lógicas de lo que estamos utilizando. Yo diría que apertura es la mejor oportunidad para instalar una perspectiva probatoria, para instalar una valoración, un marco valorativo, es decir, cómo le vamos a pedir al juez que observe nuestra prueba
dónde tiene que poner atención y particularmente si nosotros optamos por hacer esta perspectiva racionalista, poner el énfasis en cuáles son las conexiones lógicas de las cosas que nosotros estamos diciendo. Una historia que tiene sentido, no solo que es bonita, no solo que está contada atractivamente, sino que tiene sentido porque tiene un fundamento probatorio. En clausura cerramos de manera mucho más argumental, recogemos todo lo que trabajamos durante la audiencia. Hay gente que me pregunta, ¿se puede ganar un juicio en clausura? La verdad es que si no se ha hecho el trabajo durante el juicio, ganar el juicio en clausura no es que sea imposible, es improbable. Usted no va a crear prueba en clausura, usted no va a conectar puntos que no conectó antes en clausura. Es muy difícil, si no hay un trabajo previo, que uno solo se siente en clausura y consiga un resultado. Hay que trabajar. Clausura es una recopilación de todas las cosas que usted produjo durante el juicio. Yo para cerrar, y nada más que para cerrar, quiero decirles una cosa muy simple. Cuando uno va a un juicio, es como cuando uno va a una final de un campeonato cualquiera, por ejemplo. Fabricada como usted. Y sabe que es su única Pésimo oportunidad de ganarla. Esa planificación se tiene que seguir durante el juicio. Cuando hablamos de clausura, también se planifica la clausura. Es como planificar el alargue. Si uno no lo planifica en el minuto 114, le pueden hacer un gol y perder todo lo que ha trabajado antes. Solo eso quería decirles. Gracias. Sebastián, pongámosle un poquito de storytelling. No, yo ya no quiero contestar nada. No. Vean, sí, estoy de acuerdo con todo, sumándole un factor que para mí es imprescindible, un factor que es demasiado importante. Algo que normalmente no nos dicen en las capacitaciones de litigación y en los libros, digamos, esa primera generación de manuales, es que los alegatos de apertura, sí, Rafa, además de ser el espacio para contar la historia, sí, Juan Carlos, además de ser un tráiler, sí, Omar, ojalá un tráiler perfectamente coherente con lo que va a suceder después. Estoy de acuerdo con todo eso, pero además de eso, los alegatos de apertura son la perfecta oportunidad para situar cognitiva, intelectualmente hablando, al juez en la posición donde debe estar para entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo durante el juicio. Para que el juez comprenda por qué a los testigos les pregunto lo que les pregunto, para que el juez no deje prosperar objeciones que haga la contraparte sencillamente porque no comprende hacia dónde voy yo. Piensen ustedes en algo, digamos, algo muy usual para nosotros los abogados defensores. Omar está acusando a un cliente mío de un homicidio. El homicidio no tiene nada que ver con cuestiones de dinero, no tiene nada que ver con plata, no tiene que ver absolutamente nada con transferencias de dinero. Y está el testigo principal ahí sentado. Si yo en el contrainterrogatorio lo primero que hago es preguntarle, ¿estamos de acuerdo en que ustedes le entregaron $20,000 la semana pasada, sí o no? Entonces, seguramente lo que va a pensar cualquier persona razonable, cualquier espectador que esté en ese juicio es, ¿qué tiene que ver los $20,000 con el hecho de que el acusado haya matado o no haya matado a alguien? ¿Qué tienen que ver los movimientos financieros de un testigo con un homicidio que no se le imputa al testigo? Esto es un ejemplo muy grueso, porque yo creo que a veces las ideas grandes se entienden mejor así. Si yo en cambio en un alegato de apertura de 15 segundos le digo, su señoría, el único testigo de la acusación está diciendo mentiras a cambio de plata, yo le voy a probar que le entregaron dinero en tal fecha y a través de tal mecanismo para que viniera a mentir. Si yo digo esto, cuando yo pregunte, ningún juez en el mundo va a pensar que la pregunta es irrelevante, impertinente o inadmisible. Todo juez va a estar interesado en la respuesta. Todo juez va a estar interesado, Juan Carlos tiene toda la razón, en la evidencia que yo como defensor voy a presentar para acreditar la afirmación. Cualquiera. Quiten el ejemplo extremo y llévenlo a algo más del día a día, a estas discusiones que sí se ven con frecuencia, problemas familiares, triángulos amorosos, la existencia de pólizas de seguro. Son todos estos aspectos normalmente relevantes para la defensa que pareciera que no guardan relación directa con la teoría del caso de la acusación, obvio, pero que sí tienen que ver con los criterios para valorar la credibilidad y la fiabilidad de los testigos que presenta la fiscalía. Solo si yo le anticipo eso al juez, el juez va a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Otro ejemplo es si yo le digo, su señoría, todos los testigos de la acusación, salvo este señor, van a venir a replicar lo que él les contó. Tan pronto como el testigo se siente y empieza a decir, si es que Juan Carlos me dijo, yo le digo a su señoría, objeción, eso es de oídas. El juez va a entender a qué me estoy refiriendo.
el juez va a tener el contexto cognitivo necesario para comprender, como les decía, lo que estoy haciendo en juicio, por qué lo estoy haciendo y a dónde estoy apuntando con lo que estoy haciendo. Luego, yo soy fan, pero big fan de los alegatos de apertura, y yo estoy convencido de que abogado que no presenta alegatos de apertura es abogado que no tiene teoría del caso claramente determinada, es abogado que no debió haber sido a juicio. Gracias, Punto. Sebastián. Y llegamos a la final, ustedes no. Don Andrei, el campus de la universidad es un campus amigable, en donde las personas que van a estar inscritas en el curso y van a tener acceso a ese campus tiene todo el espectro de ese campus de la universidad, esa posibilidad de acceder de manera amigable para ir a buscar los videos, para ir a buscar el caso práctico, para tener toda la información que se tiene. Cuéntenos, don Andrei. Sí, bueno, antes de entrar en esto, algo que omití decir al inicio, quería disculpar al señor rector de la universidad que inicialmente nos iba a acompañar, pero hoy también en la universidad tenemos un conversatorio sobre un tema de relevancia a nivel Costa Rica. Estamos en medio de la discusión de un referéndum. Entonces, porque justamente el Poder Ejecutivo quiere hacer una reforma que afecta la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Entonces entró en un debate y parte de lo que queremos hacer en la Facultad de Derecho y en la universidad es justamente crear espacios también de discusión. Él está atendiendo esta otra conferencia que estaba para hoy, justamente discutiendo el referéndum, y por eso no nos pudo acompañar. Él me pidió que le diera las disculpas del caso. En agosto él va a estar presente también, nos va a acompañar, les va a dar la bienvenida y de parte de él las disculpas y un gran saludo también. En cuanto a las condiciones que ofrece la universidad, bien lo decía don Rafael al inicio de esta sesión, la universidad cuenta con un auditorio que va a estar completamente a disposición, aulas, una sala de juicio, una red de conexión a internet de muy buen nivel. Y en cuanto al campus virtual de la universidad, es una herramienta sumamente amigable y fácil de accesar. Justamente una vez que hagan la inscripción, se les va a habilitar un usuario, y en ese usuario van a tener acceso a alguna información que ya está. Esta sesión, valga decir, se hace dentro del campus, únicamente que se dio acceso libre, pero para quienes se inscriban en el curso, pues van a tener un usuario en el cual que les va a permitir tener acceso completo al room del curso, donde va a estar o donde se van a colgar diferentes documentos. Ya está el caso práctico, que va a ser base para el curso. Vamos a tener también una serie de videos que decía don Rafael Rodríguez, perdón, y entiendo que también los profesores, don Juan Carlos, don Sebastián, don Omar, entre otros, van a poder subir su material y todos los estudiantes van a tener acceso a ello. Es una herramienta sumamente sencilla, perdón, y va a quedar a disposición de todos los estudiantes que matriculen el curso. Muchas gracias, don Andrei. Muchas gracias, Sebastián, Omar, Páramo, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ahorita tenemos 168, estuvimos en un rango de 220 y nos mantuvimos entre 180 y 190 personas conectadas. Esto que ustedes escucharon, esta conversación que han tenido los maestros y los profesores, es parte de lo que vamos a obtener en esas 20 horas presenciales que vamos a tener con los profesores. Y a las personas extranjeras estamos recomendándole el hospedaje en el Aurora Holiday Inn Morazán. Es un hotel que está permitiendo habitaciones dobles y sencillas con un costo de $90 con desayuno incluido, y que nos queda a 3 kilómetros del campus. Y como les decía, el campus está ubicado en una área que es un centro gastronómico de la capital, que generalmente pues tiene buen acceso. Muchas gracias. Sí, perdón, don Rafa. todos.
Sí, Perdón, sí, importante. El hotel Aurora Holiday Inn está básicamente a 5 minutos de la universidad. Los accesos a la universidad también son sencillos por medio de transporte público, si fuera el caso. Entonces, está en el centro de San José y eso es una ventaja, ¿verdad? Y antes de finalizar, de mi parte, darle nuevamente el agradecimiento a don Omar, a don Juan Carlos, a don Sebastián. Creo que es claro que hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio es todo un arte. Se podría decir que tiene diversas fases, ¿verdad? Una preparatoria, una que se ejecuta y una que va hacia el final, aterrizando y que conlleva no solamente tener una teoría del caso, sea acusador, y bueno, eso en buena medida puede ser parte del éxito de un caso que nos toque ver, ¿verdad? Y muchas gracias y desde ya reiterarle, les esperamos desde ya para agosto. Don Rafa, creo que alguien tenía una Muchas gracias, consulta. doctor Mora, y al doctor Rafael. Muchas gracias. déjeme verificar. No, Creo que es no, una persona, Iván Martínez, me parece que tenía una consulta. don Iván ya está matriculado, don Iván ya está matriculado y viene con 3 mexicanos más por allá. Estuvieron con nosotros allá en Medellín y viene don Iván, don Iván, algo Bueno, tenías. eso es prueba de que esto funciona. Que casi la Exactamente. mitad de los que están inscritos en el curso ya hayan estado en el mismo curso en Medellín, algo tiene que indicar, algún indicio de alguna cosa debe ser. Sí, 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 claro que los sí funciona. esperamos. Y saben Maestro, que, nada más porque, bueno, como usted ya lo mencionó, yo ya separé junto con otros compañeros y un compañero, nada más que el hotel ya no se llama Holiday Inn, ya cambió el nombre Delta, porque existía mucho esa confusión de cuál era el hotel en donde nos estaban haciendo ese descuento, y resulta que es el mismo, pero ahora se cambió a nombre Delta, nada más para que los compañeros tengan ese dato. sí, 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 pero sí lo encuentran en redes como Holiday Inn, Aurora Holiday Inn, pasó al Radisson y tiene este nombre. Sin embargo, yo les voy a pasar toda la información y el link para efectos de que ustedes tengan acceso a ellos, los extranjeros, que es lo que hemos estado indicando. Como les decía, viene el colega de Ecuador que estuvo por allá con nosotros también en Medellín. Ya tenemos gente inscrita de Cuba, tenemos gente inscrita de Colombia, de Perú, de México y algunos costarricenses que por acá estamos y esperamos que esto sea todo un éxito y que podamos compartir con los compañeros. Sebastián nos va a traer algunos ejemplares del manual de contrainterrogatorio para tenerlo a disposición. Sebastián, la valija llena también, ojalá. No, ya Tirán está allá en Costa Rica, ya lo conseguimos seguro. Voy a Ok, comunicarme con ellos para que lo tengan ya. Acá estamos. Acá está, perdón. perfecto. Bueno, buenas Fantástico, noches. fantástico. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias, don Andrei, por facilitarnos el campus para este evento y esperamos que en agosto sea un éxito. Muchas gracias a todos y buenas noches.